El tema de hoy, posturas para leer, parte 1. Una de las formas más cómodas para leer es acostado, es decir, en la cama o incluso en el sofá. Va a depender, claro está, del ánimo, no solo de la psiquis, es decir, si uno está agobiado por el día, e incluso dependerá de la hora del día, si son las 8 de la mañana de un sábado o de un viernes por la noche. Esto va a ser esencial y primordial para el lector que decida leer acostado. Y también implica demasiadas variantes, pues el rango de lectores hay que reducirlo. Hablemos de un país, hablemos de España. Lectores de España en una edad media de 20 a 25 años. Como es una nación lectora y tenemos diversos estaciones en el año, imaginémonos la simulación de que estamos en invierno y tenemos a la lectora Alicia, quien empieza a descubrir en esta etapa de su vida el maravilloso poder de la lectura. En esta etapa de su vida, Alicia disfruta y encuentra un gran gozo en la lectura de autores anglosajones, de manera específica de género fantástico. Pero su humor y su diseño orgánico está dado a leer acostada, pues ha tenido experiencias que la han condicionado y ella no ha dado validación a leer, por ejemplo, sentada dentro de una biblioteca. Es posible que ciertos impedimentos externos, tal vez el ruido o el caminar de la gente, el paso de la gente que se escucha, probablemente tenga un sentido auditivo muy sensible y esto le causa molestia. Entonces no pudo validar esa condición de leer sentada en una mesa, en un escritorio. Y Alicia encontró que la forma adecuada, de acuerdo a su composición de la psiquis y su diseño orgánico de validaciones a través de su sentido muy sensible, que es el sentido auditivo, le ha llevado a leer acostada y a encontrar validación en esta forma. Es decir, puede pasar en cualquier momento y en cualquier hora y encuentra la satisfacción y el gozo de leer autores anglosajones en su cama, mientras cierra la puerta de su cuarto, toma los textos y se dispone a leer, por ejemplo, a Lovecraft o a Edgar Allan Poe, y disfruta de esta lectura. Encuentra este elemento fantástico de los autores del gótico norteamericano. Encuentra en esto un gozo significativo al que ha encontrado y le ha dado una validación cognitiva. Entonces, de aquí a un rango de 20 años, es decir, cuando tenga 40, encontrará todavía mayor satisfacción leer en esta postura, es decir, acostada. En muchos casos, leer acostado es una posición bastante
natural, pues acostado uno tiene la libertad motriz de parecer o simular viajar en una nube mientras se lee, pues el cerebro activa estas capacidades neurocognitivas o facultades de la imaginación para recrear con más sencillez, es decir, con mayor habilidad, estas fantasías léxicas de las historias. Y como algunos sabrán, Lovecraft es un autor anglosajón norteamericano que escribe esta literatura de género, horror, terror, metafísico, aunque es redundante el terror metafísico porque ya lo terrorífico es una experiencia fenomenológica que trasciende lo metafísico, pues ya es una experiencia que activa los sentidos de una manera que el lector, y no solo el lector, sino los personajes, o en general la humanidad, tiene un acceso al terror de una manera más sensible. Por eso se le llama terror, porque despierta en sus sentidos una experiencia traumática a lo desconocido, y en especial a esta serie fantasmagórica, monstruosa, de lo cósmico y desconocido que planteaba Lovecraft. E incluso el maestro del relato, Edgar Allan Poe, podía ser una referencia para cualquier lector que encuentre un gozo estético en la fantasía de terror. De tal forma que Alicia lee y encuentra placer leyendo acostada. Es como ir en una nave. En su nave, cada página va creando esa atmósfera, cancelando el mundo exterior. Sombras ocultan el exterior que ella conoce. Mientras ella lee, afuera hay un mundo que está en movimiento. Afuera hay un conductor, un taxista o una señora en un cochecito que lleva a su bebé, o un señor que vende periódicos, o incluso un niño que pasea su perro. Pero en ese específico escenario está nuestra lectora, que viaja en su mente, está en un trance. Este es el trance más misterioso, podríamos decir, en donde el humano encuentra un espacio extraño. Su cuerpo y los cuerpos acostados se transportan de manera mágica en lo que llamamos lectura. Y esta lectura, esto fantástico, tiene la capacidad y la facultad de recrearnos de verdad un mundo ajeno a lo que está afuera. Y podría crear esta disyuntiva. ¿Qué es lo que realmente existe? ¿Existe lo que está pasando en la mente del lector? Y también existe lo que está afuera. Como dije, la mujer con su cochecito y el bebé, el niño que pasea un perro o el señor que vende periódico. Existe la narración que proyecta, pero ¿existirá la posibilidad de este escenario? Y ese conjunto y aglomerado de posibilidades que podía sonar bien fenomenológico y perspectivista, podría ser bastante confuso para un lector principiante que está aprendiendo a entender cómo funcionan las posturas para leer. Así pues, Alicia continúa en su habitación, en esta nave que la transporta, que es su mente, que puede tener esta capacidad y que tiene esta facultad cognitiva tan poderosa que elimina, creando sombras y ocultando el mundo exterior
alejándola de todo, aún sabiendo que existe París, Londres o Nueva York, y que existen otros autores y otros lectores, pero su conciencia, es decir, su cerebro que produce la visión y el sentido, es el que está en ella, es el que siente o que le recrea esa visión o ese escenario. Mientras que los otros cerebros están creando otras visiones, dándole sentido a otras visiones y escenarios particulares. Pero el lector, nuestra queridísima Alicia, que está acostada leyendo, está en esta, como mencioné, en este trance. El Lovecraft, en su encanto, empieza a trascender con ambiente de un cosmos que desconocemos, que tal vez exista, que tal vez solo él vio y leyó en los textos ancestrales de Mesopotamia, de Babilonia, de Egipto. Y él reinterpretó estas lecturas y también funcionó para él como un medio de gozo estético, de placer, de búsqueda de conocimiento, de alegría, de pasiones extrañas, o como decían los anglosajones del Pulp Fiction en 1930, que era weird fiction, la literatura extraña. Usualmente dicen Aristóteles en cuanto a este tipo de literatura o de género que no es de gustar. Sin embargo, hay diseños que sí gustan de la literatura, de género, y no es que se le descalifique. Además, este es una simulación de lo que podría ser un lector en esta narración de la que se habla sobre las posturas para leer. E incluso podríamos de hablar de un Thomas que vive en Wisconsin y le gusta la literatura española y aprendió español así para leer a Lope de Vega, a Góngora. Y poco a poco, él también descubre en sus validaciones y condicionamientos que la mejor postura para leer es acostado, acostado debajo de un árbol, viendo el cielo y las nubes, en un risco, en una montaña, en un prado. Y también disfruta la lectura en su casa. O también encuentra placer cuando nadie lo ve escondiéndose en la biblioteca de Wisconsin. Se esconde y se acuesta en la alfombra y disfruta la lectura de lo que mencioné, de la literatura española, de Góngora, de Lope de Vega, de Garcilaso. Y en su acento americano pronuncia las R de los sonetos y de los versos del siglo de oro español. Así pues, la postura para leer puede variar entre las posibilidades de humanos, diseños, condiciones y validaciones particulares, y en cada época y en cada zona geográfica. Dependerá también de la elección particular de los libros, que podrían ser ficción o no ficción, tal como se ha mencionado, la división de la literatura en general entre ficción y no ficción. Y encontramos en estas categorías que algunas son apropiadas para leer acostado. Por ejemplo, la poesía es apropiada para leer acostado en una cama, en un sofá, en un prado, con vista al cielo y a las nubes. Para leer acompañado incluso. Y encontramos también que las novelas, algunas, pueden conducirnos a este encanto de leer en esta postura. Y también la cuentística. Pero otros también encontrarán la capacidad o la habilidad de leer caminando, caminando en busca del tren o en el aeropuerto o en la vía pública.
Y también asimismo, este lector que va caminando podría ver a un señor que suele pedir a la gente para sobrevivir al día y no saben que lo que realmente hace es leer acostado en la vía pública. Y esa es su pasión. Y así disfruta y encuentra gozo, su espíritu en la lectura, en la vía pública, que es la forma más libre que podría encontrar un lector para vencer todos los temores psicológicos y traumáticos que el cerebro encuentra ante la estabilidad social. Así pues, el lector va a depender, él decidirá qué leer de acuerdo a su disposición y validación. La otra posibilidad de los lectores que leen en esta postura, es decir, acostados, es la posibilidad de los lectores que no encuentran o no terminan, es decir, no encuentran el placer de leer los libros o todos los libros. Es decir, leen de vez en cuando, leen porque han encontrado alguna validación, condición de acostarse un rato, un momento, leer un texto y disfrutar ese momento. Pero no meramente para hacer una lectura profunda, leer, por ejemplo, Moby Dick o Ana Karenina de Tolstoy. Pero sí es una posibilidad, un escenario dentro del drama de los lectores, de los aficionados lectores que viajan en estos portales mágicos llamados libros y ven las páginas y tal vez hay 5 tipos de lectores en este preciso momento, uno como dije, en París, en Londres, en Nueva York, en Madrid y otro en Guatemala, y los 5 están leyendo. El primero se agota en esta misma postura, acostados, y hay 5 autores, que 5 lectores que están en los 5 autores diferentes. O puede ser que lean los 5 lectores lean el mismo autor en traducción en diferente, en francés, en inglés y en español. Y los 5 lectores encuentren gozo leer a estos autores y en esta misma postura, acostados, y viajan con sus mentes y descubre que sus sentidos son tan fuertes e infinitos para recrear en sus mentes estas imaginaciones fantásticas de los autores, que podría ser Dickens o Chesterton. Y así el lector va encontrando una validación y un acondicionamiento a la postura de leer acostado. Y no solo leen un autor o un libro, y habrá lectores casuales que leen acostado una vez un libro, es decir, un libro al mes o un libro al año, lamentablemente. Pero esperamos que sea 60 libros al año, que encuentren el placer de viajar en estos términos siderales que causan la lectura, el placer léxico, el gozo y estético de la lectura. Más allá de lo que podrían imaginarse, es también de reconocerse que quien lee es el mismo. Yo soy el que leo. Yo soy el que doy inicio a la lectura, a la primera palabra del primer enunciado, del segundo párrafo. Y puedo detenerme y regresar a la tercera línea, al tercer renglón del segundo párrafo. Y así, poco a poco, este lector pasará a ser un hombre que se da cuenta de que es consciente de su mente y que tiene el control de su mente y no su cuerpo. Es decir, la lectura le dará esta capacidad de reconocerse como dueño y amo de su cuerpo, que no son los demás y que no son las palabras externas los que pueden dominar su cuerpo, ni su mente. Pues la lectura también será un mecanismo de defensa ante los demás. Es decir, encontrará
todas las artimañas psicológicas para defenderse, tanto como ignorar como validar. Pero lo mejor será que encuentre el placer en sí mismo, que es esto, reconocer que tiene poder sobre su cuerpo y no su cuerpo sobre su mente. Y claro, esto lo dará la lectura. Y esto lo puede encontrar el lector que lee en esta postura acostado. También lo podrá encontrar, como veremos más adelante, el lector que lee sentado. O el lector, como dije en cierto momento, que va caminando, que camina. Es el lector de paso. Y cada uno encontrará desde esta particular postura, sentado, de pie o acostado, una respuesta general, que es esto. Quien lee soy yo. Yo estoy leyendo. Yo decido. Mi voluntad decide leer. Cuándo cerrar el libro. Cuándo pasar de página. Leer o no leer el segundo párrafo. El tercero. Identificar el índice. Ver los títulos. E incluso decidir qué libro leer, qué libro comprar, dónde conseguirlos. Y será tan consciente de esta misma capacidad y facultad que entenderá cómo las grandes civilizaciones han funcionado siempre cuando los hombres toman voluntad y entienden y comprenden qué es realmente el humano, la categoría que le hemos dado a nosotros mismos, humanos, Homo sapiens. Pero es muy probable que seamos más que eso, algo superior, algo divino, como diría Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra. En este caso, la postura de la que hablamos hoy, acostado, es decir, leer acostado, genera en los lectores, de acuerdo a sus validaciones y condiciones, el mismo despertar, por decirlo de esta manera, el mismo sentimiento que es ser autoconsciente y a tener el autoconocimiento de que la búsqueda de uno mismo solo le pertenece a uno mismo. El exterior no puede ayudarte a encontrarte a menos que te des cuenta de eso. El sujeto se va a dar cuenta de eso en algún momento. El exterior no puede ayudar porque no es una entidad, no es un individuo. Y en este momento se dará cuenta. Si el exterior no es capaz de ayudarme, soy yo mediante la lectura, mediante el autoconocimiento, la autobúsqueda. Y también hay lectores acostados que están acostados y no están necesariamente con un texto, sino que están con sus mentes viajando a los discursos que han escuchado anteriormente. Y también son lecturas válidas, pero será para otro momento hablar de este tipo de lectura e interpretación de la realidad. Es decir, una realidad palpante que nos permite entendernos en este mundo tan misterioso y que lo único que nos queda es quedarnos atónitos ante tan majestuosa creación y diseño como lo es el universo. Hasta la próxima.